Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Hoy estaremos hablando de Design Thinking con el experto Esteban Maldonado, que nos ha acompañado varias veces y siempre nos trae grandes aportes. Enseguida estaremos con él. Bueno, y como les anuncié, estamos con Esteban Maldonado y vamos a hablar de Design Thinking, que es un tema que se puede dar para muchas interpretaciones. Literalmente puede ser pensamiento creativo, pero también tiene aplicaciones en otros temas y eso es lo que vamos a ver. Yo creo que nos vamos, primero, bienvenido Esteban a Mercadeo con Voz y por aceptar esta invitación nuevamente a esta que es tu casa. Gracias, Mari. Como siempre, un honor estar aquí contigo y bueno, vamos a pasarla chévere hablando de este tema de Design Thinking como herramienta de gestión para las organizaciones. Y no solamente para las organizaciones, sino para cualquier momento de la vida. Sí, por lo que hablábamos, esta tiene muchas aplicaciones. Efectivamente. Y entonces creo que vamos a tener que hacer 2 programas seguiditos para que podamos desarrollar el tema, Esteban, ¿te parece? Fenomenal, la vamos a pasar muy bien estos programas. Bueno, entonces empecemos con lo sencillo. ¿Qué es Design Thinking? Ok, si uno toma el concepto de Design Thinking de forma literal y lo traduce al español, habla de pensamiento creativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno habla de Design Thinking o de pensamiento creativo, en lo que está enfocado es en una herramienta de gestión que facilita el proceso creativo, el proceso de innovación en la vida, es decir, dentro de las organizaciones. Porque la herramienta es utilizada para simplificar los procesos, simplificar muchas cosas y de esta manera desarrollar procesos de innovación lo suficientemente claros, contundentes y prácticos para la organización. Porque, es decir, hoy en nuestras organizaciones, en nuestro medio, se habla de manera constante del concepto de innovación y siempre el gerente te dice, te invito a que innoves dentro de tu proceso. Innovemos. Pero creo que hay un vacío bastante grande en este concepto y obviamente las personas de la organización, de tanto hablarles de innovación, ya están sobresaturados del concepto y no saben cómo traducir esto o cómo materializar este concepto, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que busca la herramienta es ayudarle al colaborador y a la organización a efectivamente a tener procesos de innovación lo suficientemente claros y pertinentes para el medio. Bueno, ahí nos sale otra cosa. La innovación, ¿qué es? Porque es que nos hablan de innove, pero a ver, yo estoy sacando todos los días y trato de pensar y bueno, y resulta que no me sirven, no me aplican y siguen diciéndome innove, pero ¿qué herramientas tengo yo para innovar? Así sencillitas. Ok, entonces nos tendremos que volver primero en la historia y decir bien, ¿qué es innovación? ¿De acuerdo? O ¿dónde puedo aplicar la innovación? ¿Dónde puedo aplicar? ¿Cierto? Sí. Entonces podríamos arrancar por la segunda pregunta. ¿Dónde puedo aplicar innovación? 2 cosas, en algo existente y en algo completamente desconocido. ¿Y qué es la innovación? La innovación es el arte de hacer que el otro tenga algo deseable, algo viable, algo factible para que esas 3 cosas se conviertan en una novedad, que es realmente el éxito de la innovación. Entonces, cuando nosotros pensamos en algo que sea deseable, hago referencia a que efectivamente el proceso, el mercado, las personas, la organización deseen algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pensar en que hoy el mercado requiere productos completamente diferentes, sí, eso lo desea, pero específicamente ¿qué es lo que desea? Entonces empezamos a revisar y la gente desea comida orgánica, entonces es algo deseable y desean algo orgánico porque hemos venido pensando a lo largo del tiempo que alimentarnos bien, pues a todo lo que le ingresa a nuestro organismo es lo que nos va a ayudar en el futuro a permanecer, entiéndase permanecer de buena salud, con buen estado físico y todo este rollo, entonces hay algo deseable, ¿de acuerdo? Que haya algo viable. Cuando me refiero a que algo sea viable, me refiero a que simplemente operativamente, logísticamente se pueda dar, ¿cierto? Sí. Entonces, hay compañías que piensan en innovación, pero no consideran que la viabilidad es un punto crucial y es cómo preparo mis procesos y todo lo que yo hago al interior de mí para que eso se pueda dar. ¿Listo? Y en esa innovación también no tienen en cuenta lo que quiere el cliente.
Ellos están pidiendo una innovación sin considerar, en muchos casos, no estoy generalizando ni mucho menos, pero en muchos casos sí piensan que es lo que ellos consideran que es innovar, pero no saben qué es lo que se necesita realmente. Eso es a lo que me refiero como deseable, es decir, si tu consumidor, si el proceso, si las personas de la organización no desean eso, eso no es innovación. Sí. Entonces, el primer concepto, que algo sea deseable; el segundo, que algo sea viable operativamente; y la tercera, que algo sea factible. Cuando hablamos de factibilidad me refiero a que financieramente eso se pueda dar, ¿cierto? Que yo tenga los flujos de caja necesarios, que yo tenga el capital necesario para hacerlo, ¿de acuerdo? Sí. Eso es innovación, que se cumplan con esas tres características, que sea, uno, deseable, viable y factible. La sumatoria de esos tres conceptos son lo que generan una novedad, y una novedad es a lo que le denominamos innovación. Entonces, ¿qué pasa con las organizaciones hoy? Hoy las organizaciones pueden tener muchas ideas de muchos productos o servicios. La pregunta es, ¿eso es deseable? La pregunta es, ¿eso es viable? Y la pregunta es, ¿eso es factible? Si cumple con los tres requisitos, es una innovación. Ahora, ¿cómo materializo esa innovación en un producto o en un servicio que sea tangible, que yo lo pueda sacar al mercado sin ningún problema? Eso es otro asunto. Y ahí es cuando interviene la herramienta de Design Thinking. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que íbamos a ese. Okay. Para eso nos devolvimos un poquito con el tema de innovación para poderlo atar el tema aquí, que nos quede más claro. Entonces aquí vendría mi primera sugerencia para todos los gerentes de todas las organizaciones que nos escuchan y cualquier tipo de emprendedor. Cuando tú emprendas, piensa, número uno, lo que yo voy a hacer es algo que la gente está deseando, ¿sí o no? Y toma elementos que te hagan pensar en eso, ¿de acuerdo? Correcto. Número dos, piensa en que eso sea viable. Viable sea porque tú lo hagas o porque encuentras un maquilador que te lo haga, ¿de acuerdo? Y sobre ese segundo punto conozco mucha gente que dice, yo no soy viable porque no sé hacerlo yo, pero sé quién lo hace. Eso es viabilidad. Y la tercera condición es que sea factible, y la factibilidad hace referencia a la capacidad que yo tengo para tener dinero en mi bolsillo y hacer que ese proyecto tenga permanencia en el tiempo. La factibilidad hace referencia a que efectivamente yo tenga el músculo, la liquidez para sostener esas tres cosas. Si la sumatoria de esas tres cosas se dan, eso es a lo que se le denomina una novedad, y una novedad es a lo que le denominamos innovación. Innovación, dos vertientes. Número uno, es algo nuevo en el mercado, o la segunda, es algo ya existente en el mercado que yo tengo la capacidad de modificarlo. Entonces, con esas dos cosas las sacamos, cualquier compañía la saca del estadio. Entonces, primero, algo nuevo, en ejemplo puntual. Muy importante, sí. Algo nuevo que existe en el mercado, alimentos orgánicos. Es completamente nuevo para nosotros hoy. Algo que que está de moda. Okay. Porque puede ser también, o que se convierte en una moda, o puede ser algo que perdure en el tiempo saliendo como una moda. Perfecto. Y la segunda, que sea algo que ya es existente. Y el caso más común que tenemos ahí son dos marcas. La primera se llama Super Coco. Super Coco estaba en un caramelo, ¿de acuerdo? Y dado que el consumidor que nació con Super Coco ya es un consumidor adulto mayor, después de los 60 años lo pasan a un formato de bombón. Eso es una innovación, ¿de acuerdo? Es algo deseable, es algo viable y es algo factible, primer caso. Y caso número dos es Chocorramo. Chocorramo antes salía en la torta, pero la generación que nació comiendo Chocorramo y malta es una generación hoy que es mayor y que está en una época fitness, que se cuida. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para que vuelvan a consumir? Muy simple. Saco un mini Chocorramo y saco torta de Chocorramo. La torta de Chocorramo para convocar a la familia para un cumpleaños, por ejemplo, y mini Chocorramo, pues me bajan la proporción o la porción del tamaño. La grande era muy buena. Exactamente. Y la chiquita pues también, pero cuando entonces uno come más con la chiquita. Perfectamente, entonces ahí hay una innovación. Entonces, número uno, cuando hay un producto nuevo, lo vuelvo a repetir, alimentos orgánicos. Cuando hay una innovación son productos existentes, en este caso Super Coco y Chocorramo. Los dos productos cumplen con las tres condiciones, que sea uno, algo deseable, dos, que sea algo viable, y tres, que sea algo factible. Ahí hay una innovación, ¿de acuerdo? Enseguida entonces continuamos, vamos a un corte. Esteban, entonces ya entremos más
en desglosar el design thinking. Okay. ¿Qué es? Definamos exactamente qué es el design thinking. Ya vimos cómo lo podemos aplicar y cómo necesitamos dentro de la innovación, cómo se necesita esta herramienta. Okay. Pero entonces ya vámonos más a desglosar el tema. Ok, entonces primero, el design thinking es una, como te dije, es una herramienta, ¿de acuerdo? Es una herramienta que hace referencia a pensamiento creativo, ¿de acuerdo? O diseño creativo. Usualmente esta fue una herramienta creada para diseño de producto, ¿de acuerdo? Dentro de las organizaciones se utiliza para diseño de producto, pero a través del tiempo ha sido utilizada no solamente en diseño de producto, sino en diseño de procesos, en desarrollar cosas distintas para la organización. Por eso al principio decíamos que es una herramienta que facilita la innovación dentro de la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento creativo, pensamiento creativo, diseño, como es la traducción literal. Exactamente, cuando hablamos de pensamiento, es lo que la herramienta hace es capturar todos los pensamientos de un grupo de personas para que al final, a través de una metodología, se pueda procesar y de ahí sacar una idea innovadora. ¿Qué significa esto? Que la herramienta está basada en el uso de la capacidad de idear de las personas. Entonces aquí tendríamos que devolvernos otro momentico. Sí. Y eso significaría decir que existen seres humanos que son divergentes y seres humanos que son convergentes. Entonces, por ejemplo, la revista... Pero si hagamos, que nos devolvamos todo completico, okay. Hagamos bien la diferenciación entre divergente y convergente. Ahí voy con eso. Entonces, por ejemplo, hubo una investigación en la revista Forum y dice lo siguiente: ¿los adultos somos divergentes o somos convergentes? Y la investigación traduce lo siguiente: los niños entre 1 añito y los 6 añitos son extremadamente divergentes. Porque cuando tú le preguntas a un niño entre los 5 y los 6 añitos qué quiere ser, él te dice Superman, bombero, policía, bla, 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 ¿cierto? Es decir, los héroes que se le van creando, mostrando en la vida, pues, digamos en este momento, pues por la televisión. Ok, quiero ser princesa, quiero ser rey, quiero ser no sé qué. Porque su capacidad de creación es bárbara, es abismal, ¿de acuerdo? De los 6 años más o menos hasta los 11 años baja un poco la porción. Y ya no es el 100% de los niños, sino que es el 80% de los niños. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo, hasta llegar a la edad adulta. Y en la edad adulta pasa lo contrario. Hay más convergencia que divergencia. ¿Por qué tengo que hablar de estos dos conceptos y por qué tengo que hablar de esto? Porque las organizaciones están hechas de adultos. Si las organizaciones están hechas de adultos, de personas adultas, la organización es convergente. Si es convergente, su capacidad de crear disminuye. Distinto a los niños que tienen una alta capacidad de crear porque son divergentes. El ser divergente te permite tener una visión holística del todo y no tener ningún tipo de juicio sobre eso. Es tener más imaginación. Exactamente. Que se nos va volviendo más lógica, lo trasladamos más a la lógica. Perfecto. Pero cuando somos convergentes, siempre tenemos una estructura de pensamiento, hay un sistema de creencias, hay un patrón de comportamiento muy definido. Entonces, ¿qué es lo que hace la herramienta de Design Thinking? Invitar a la organización a que no sea convergente, sino que sea divergente. Porque la herramienta parte de la capacidad de las personas para idear, ¿de acuerdo? Y la ideación empieza por el pensamiento. Entonces por eso se llama una herramienta de pensamiento diseño, pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo logro yo invitar a un colaborador a que a que no deje de pensar y que tenga ideas que no las voy a calificar ni buenas ni malas, simplemente son ideas, y que a través de una metodología yo pueda tomar eso, hacer un filtro y de ahí sacar con la sumatoria de otras ideas algo que sea supremamente grande, valioso y estratégico para la organización? Entonces, si me preguntas en este momento, ¿qué es la herramienta de Design Thinking? Es una herramienta de pensamiento creativo.
¿Qué buscamos con pensamiento creativo? Estimular que las personas tengan ideas dentro de la organización. ¿Cómo estimulo que las personas tengan ideas dentro de la organización? Haciendo que las personas no sean convergentes, sino que sean divergentes. Entonces, hoy tú te das cuenta que dentro de grandes compañías como Matelsa, lo que hacen es impulsar que la gente sea divergente, y cada vez más desaparecen las compañías que son convergentes. Entonces ahí tenemos otro fenómeno. Hoy dentro de las organizaciones hay una transición entre las personas que están saliendo, los adultos mayores o personas adultas, y los millennials. Entonces los millennials, ¿que son? ¿Divergentes o convergentes? Son personas completamente divergentes, por eso su capacidad de retenerlos dentro de las organizaciones cada vez es menor, porque tienen muchas ideas. Entonces, cuando yo tengo una herramienta institucionalizada o que sea mi método de trabajo dentro de la organización que desarrolla ese potencial, pues yo las dejo. Entonces ese es el gran paradigma que hay que tumbar entre la divergencia y la convergencia, más no sobre la herramienta, porque como herramienta es. Puede ser esa o puede ser cualquier otra herramienta. Lo realmente importante aquí es comprender el impacto de la innovación al interior, desde el endo, y el impacto de la innovación hacia afuera, pero solamente lo logro comprender cuando logro potencializar la divergencia de mis colaboradores. Pero hoy, ¿cómo lo hago? Pues muy simple, lo tengo que hacer facilitando espacios de pensamiento, lo tengo que facilitando simplemente dando la oportunidad a que, ejemplo, las mueblerías salgan y hagan entregas de muebles con las personas, que busquen nuevas oportunidades, pero las organizaciones hoy son temerosas por el factor dinero. Bueno, el factor dinero es algo que afecta mucho, sí, y es fundamental. Si tú no tienes una liquidez suficiente para poder implementar todas estas cosas, pues va a retrasar esa situación. Pero es una herramienta que no requiere mucho dinero. No, esta es una herramienta que no requiere dinero. Lo único que requiere es que tú creas en eso y que creas que las personas de tu organización tienen ideas valiosísimas, que es el tesoro más grande. Y que hay un potencial que hay que explotar. Exacto. Hay una característica, Mari, en la fase, en el tema de las ideas, y es que las ideas son etéreas. Me explico. A ti se te viene una idea en este instante, pero si no la tomas nota de ella, al finalizar la tarde se le fue. O sea, se fue. Fue lo que yo estaba pensando. Y esa es la capacidad que los seres humanos tenemos para crear. Entonces, ¿cuál es el cuento para que la herramienta funcione de la mejor manera? Y es en su semana, en el mes, propicien espacios donde las personas simplemente den ideas. Y existen muchas herramientas o muchas formas para que esto suceda, pero eso implica que crean en las personas y que no califiquen las ideas de las personas, porque usualmente los gerentes y líderes de proceso es el error que cometen cuando califican si la idea es buena o es mala, porque no la di yo, porque la dio otra persona. Automáticamente la idea pierde valor y la persona ya no pierde su interés en generarlo. Entonces aquí la invitación es que todas las personas de la organización, cuando enfrentan una situación en particular, empiezan a idear y empiezan a generar cosas y cosas y cosas y cosas. La pregunta es, ¿cómo administramos esa generación de cosas a través de un pensamiento divergente para la toma de decisiones de la organización en el futuro? Esto que me estás diciendo, que nos estás diciendo en este momento, me trae a colación el foro que hicimos en el mes de marzo con el CEIPA y contigo y tus alumnos, sobre endomarketing, y Eduardo Silva Meluc, el expresidente del DIN, del Deportivo Independiente de Medellín, nos contaba una experiencia que tuvo en el equipo para mover todas las empleadas. Una vez a la semana se reunían todos y, bueno, ¿qué ideas tienen? ¿Cómo hacemos para vender más al equipo? ¿Cómo hacemos para salir adelante? ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategias tienen? Y fue un éxito. Nos estábamos leyendo aquí la mente los dos porque estaba pensando en lo mismo, pero mira lo que pasa. Cuando las compañías tienen miedo por el tema de recursos, no propician esos espacios. Esos espacios hay que hacerlos. Entonces Eduardo decía, vamos a ir un corte, que tenemos estos compromisos, y seguimos ampliando esta idea que se nos ocurrió. Súper bien, va. Bueno, Esteban, volvamos entonces a este tema que traíamos del foro que hicimos en marzo, con los ejemplos que nos daba Eduardo Silva
que son muy propios para esto que estamos hablando. Mira, Eduardo decía lo siguiente. Él tenía una estrategia muy clara y era el todos en uno, es decir, él tenía que buscar que todas las personas fueran al estadio, pero eso no garantizaba que las personas, aunque compraran la boleta por todos los partidos, fueran al estadio. Implicaba que dentro del estadio tuviesen que suceder cosas distintas aparte del fútbol. Aparte del partido. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, él dice, pues un colaborador nuestro dijo, ¿por qué no vendemos loterías si hay tanta gente? Pues bueno, vamos entonces a la Lotería de Medellín y vendamos loterías. Y a partir de eso empezaron a crear esos espacios semanales donde las personas daban sus ideas. El que dé su idea no significa que sea una innovación. Eso tendrá que tener un proceso, que es lo que hace la herramienta de Design Thinking, para filtrar y llegar al punto donde queremos llegar. El punto con este tema, que creo que a mí también me quedó claro con Eduardo, y es, Eduardo siempre hacía una invitación al interior de la Organización Deportiva Independiente Medellín, el equipo del pueblo, y es, sea loco, creas esta locura. Y cuando él decía sean locos, crean en esta locura, él lo único que está invitando es tengan pensamiento divergente, no convergente, porque el convergente va a ver el fútbol de la misma manera, minuto 1, minuto 90 y no hay nada más. Y no hay nada más, sí. Pero cuando yo voy al estadio me doy cuenta que alrededor de un partido de fútbol hay muchos factores, la familia, mi primera vez con mi novio en el estadio, entonces hay un montón de detalles que ellos se dieron cuenta de eso, lo descubrieron, y ese es el resultado de tener el equipo de fútbol en Colombia con mayor tráfico de asistencia en el país. Fue nominado 2 veces por la Confederación Suramericana de Fútbol como el equipo más innovador en temas de marketing, pero simplemente porque le inculcó, le transmitió, y él vivía una filosofía de ser completamente divergente. Recuerdo incluso en YouTube, y los invito a todos que lo busquen, hay un video donde él entra a la barra más fuerte del Deportivo Independiente de Medellín, que es la Resistencia, y él mismo se pone a tocar el bombo y a cantar con sus hinchas. Entonces eso es pensamiento completamente divergente, y lo que está invitando es que él es cercano a la gente, que él es completamente diferente, y eso solamente lo logro cuando tengo la posibilidad de tener mente abierta para explorar mi capacidad creativa. Sí, él marcó una historia, diría yo, claro que él empezó desde Millonarios. Ajá. A marcar una historia dentro de los presidentes de los equipos de fútbol. Perfecto. Porque siempre los hemos visto lejanos. Y él se volvió cercano. Y él se volvió cercano. Eso es pensamiento divergente, no convergente. Eso es pensamiento divergente. Ahí hay una diferencia grandísima, porque pues, yo no soy hincha pues, del Medellín, pero admiro mucho lo que logró él hacer con el equipo. Igual soy antioqueña, y cuando está en competencia el Medellín y no está el Nacional, pues estoy muy pendiente de lo que sucede con el Medellín, pero he admirado mucho lo que él logró hacer en el equipo durante el tiempo que estuve presidente. Igual en Millonarios, no estuve tan enterada, pero sí llamaba la atención. Okay. Y se ve la diferencia que marca entre todos los presidentes de los equipos de fútbol. Entonces la pregunta es, aquí el gran secreto de esto sería ¿cómo logro, independientemente del número de colaboradores que tenga el equipo del pueblo, el Deportivo Independiente de Medellín, que no solamente exista un MELUC, sino que todos sean un MELUC, es decir, que tengan pensamiento divergente y que no les dé miedo explorar sus ideas, que es realmente donde dentro de nuestras organizaciones tendríamos que facilitar esos espacios, que los colaboradores exploren y expandan sus ideas, que eso es una parte de la herramienta de Design Thinking. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para aplicarlo en todas las empresas, no digamos solo en la parte deportiva, porque hay que volvernos cercanos, y esa cercanía crea innovación, y esa cercanía crea mucho desarrollo en las personas, en los colaboradores, mucho compromiso. Efectivamente. Entonces, sigamos con esto. Entonces, ahora, aquí hay varios casos claros de resultados de la aplicación de Design Thinking. Entonces, sigamos. Entonces, ahora aparece ¿y cómo utilizo, cuáles son las fases
del tema de Design Thinking, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los seres humanos estamos sumergidos en una cantidad de datos. Por donde pasamos hay datos, por donde pasamos. Los olores, las texturas, los sabores son datos que se incorporan o que se van vinculando a nuestro cerebro, a nuestra capacidad de pensamiento, ¿de acuerdo? Después de los datos, en la medida que los seres humanos vamos avanzando en la vida, tenemos la capacidad de sintetizarlos y se convierten en información. Y en la medida que utilizamos la información, a medida que pasa el tiempo, eso se convierte en conocimiento. Entonces, aquí lo que yo busco con la herramienta de Design Thinking es hacer que las personas utilicen todos los datos que tienen, aún quizás no utilizados, que los vuelvan en información para que generen pensamiento y que a través de ese pensamiento generen ideas. Por locas que sean, pero genera ideas, genera ideas. Entonces ahí es cuando entra la herramienta y decimos, bueno, ¿cómo empieza a funcionar la herramienta Design Thinking? La herramienta Design Thinking... Pero Esteban, te voy a interrumpir ahí. Dime. Porque ya se nos acabó el tiempo. Ah, bueno. Entonces esto es tan bueno que se va súper rápido, pero como tenemos otro programa con este tema, entonces esto ya lo vamos a desarrollar en el programa de la próxima semana. Muy bien. Para que entonces todos ustedes estén atentos a la segunda parte de Design Thinking con Esteban Maldonado la próxima semana. Y ya por hoy terminamos. Me dejas simplemente un último minuto para que nos quede claro en este programa. Dos cosas. Innovación, repito, es que algo sea deseable, que algo sea viable y que algo sea factible. Esas tres cosas generan novedad y eso es a lo que se le denomina una innovación. Para que eso exista dentro de las organizaciones, el gerente, el líder de la compañía debe creer que no debe existir pensamiento convergente, sino divergente. Porque cuando las personas son divergentes dentro de la organización, hay una locura, hay una revolución ahí adentro. Bueno, Esteban, ya sí se nos acabó el tiempo. Los esperamos la próxima semana a las 10:30 de la mañana por aquí, por Munera Eijkman Radio 790M, en Facebook y en YouTube. Todos los sábados van a encontrar a partir de las 10 de la mañana el tema que estamos tratando en el día y todos los temas también los pueden buscar en Facebook y YouTube. Síganos en el canal y en la fanpage de Mercadeo con Voz en Facebook. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Chao.